Carolina Santana está con nosotros, muy conocida, ha estado aquí otras veces, es abogada, experta en Derecho Constitucional y por lo tanto en Derechos Fundamentales, y hoy vamos a tratar un tema de vastísimo interés, la Ley de Libre Acceso a la Información. Así es. ¿Qué es eso y por qué, Carolina? Mira, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública lo que hace es desarrollar el derecho fundamental de acceso a la información pública que está contenido en la Constitución. Establece cuáles los mecanismos para, en efecto, ejercerlo, es decir, para accesar a esa información en manos del Estado a la que la gente tiene derecho. Y ese tema de la Ley de Acceso a la Información Pública tiene muchos espacios de mejora a nivel de la ley, porque esa ley no se corresponde con el régimen que la Constitución establece para ese derecho fundamental de acceso. Porque es una ley de ya unos 12 años, ¿no? Sí, es una ley del 2004. 2004. La ley 200-2004. Entonces, la Constitución fue reformada en el año 2010, con una extensión incluso de algunos derechos fundamentales. Es decir, que hay que incardinarla, vincularla de forma más... Así es, pero más que una situación de que la ley es previa y por tanto inadecuada a la Constitución de 2010, es una ley que nunca ha estado adecuada a los parámetros constitucionales de la República Dominicana, porque en el mundo hay dos grandes modelos, por decirlo de alguna manera, del derecho de acceso a la información pública. Uno es el modelo ciudadano, es decir, el que establece que para tener derecho a la información que está en manos del Estado hay que ser ciudadano de ese Estado. Por ejemplo, los dominicanos tendrían derecho a accesar a la información pública en manos del Estado dominicano o del gobierno dominicano. Sin embargo, hay otro modelo que es el que suscribe la República Dominicana, que es el modelo universal, que dice que toda persona, no todo ciudadano, es decir, independientemente de si se es dominicano o no, tiene derecho a accesar a la información pública en manos del Estado, de las autoridades y del gobierno. Habiendo suscrito esa teoría, vamos a ver aquí la imagen del texto exacto de la Constitución de la República en su artículo 49, que está aquí en el iPad y que pondrán en pantalla. Dice: la libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Entonces luego en el numeral 1 dice: toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley. Establece, ojo, toda persona. Es conglobante, toda persona. Toda persona. No tiene limitaciones. Claro, no hace una distinción por nacionalidad y por lo tanto cualquier régimen relativo al ejercicio de ese derecho tiene que responder a esa noción de que es un derecho universal consagrado como tal en la Constitución de la República. En el título 2 habla de los medios de información, también tienen libre acceso, es decir, que también establece esa ventana para los medios de comunicación. Así es. Incluso. Y lo que es más irrazonable de todo es que la propia ley, vamos a ver aquí lo que tiene el iPad puesto. En su artículo primero dice también: toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado. Sin embargo, cuando vamos al artículo 7 de esa misma ley, el procedimiento para solicitar, para hacer efectivo ese derecho de acceso a la información pública ante las entidades del Estado, es propio de un modelo de titularidad ciudadana, es decir, de un modelo que no le reconoce el derecho a toda persona, sino solamente a los dominicanos o a los ciudadanos. Hay una desavenencia. Claro, ahí hay un, diríamos... como si fuese un desnivel, ¿no? Un roce. Así es. Entonces, es necesaria una reforma. Claro, es necesaria una reforma. ¿Por qué? Por ejemplo, este proceso de solicitud tiene dos requisitos que no tienen sentido, que no son ni injustos ni útiles, como dice la Constitución que deben de ser. El primero es que te exige el nombre completo y las calidades. ¿Cómo las calidades? ¿Cuál es la calidad? Sí. Es ser humano, ser persona. Por lo tanto, no hay que presentar cédula, no hay que presentar nacionalidad. Es una traba o limitación. Exactamente. Y luego establece que hay que motivar las razones por las cuales, fíjense ahí en el literal D, motivación de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas. A lo que usted tiene derecho no tiene que explicar por qué usted lo quiere. Así es, porque el derecho se basta así. Exactamente. Entonces, primero, no hay necesidad de yo identificarme. Si, por ejemplo, ahora que estamos en los medios, queremos realizar una investigación sobre alguna entidad del Estado o alguna entidad gubernamental, tenemos que ir
saludo, habla Ricardo Nieves, cédula tal y tal. La razón por la que yo quiero pedir esa nómina es para saber si el ministro tiene familiares nombrados. Ahí mismo, o sea, sí, tiene mucha razón. Claro. ¿Cuál es el comportamiento del derecho comparado? ¿Otros países qué tipo de norma tienen? ¿Más abierta, más libérrima, con menos requisitos? Eso es un buen punto. Nunca la ley, en ningún país, la ley es más restrictiva que la propia Constitución. Es decir, la Constitución establece los parámetros mínimos. A partir de ahí, la ley puede ser más, garantizar más. Pero nunca limitar más el derecho. Limitarlo como lo hace esta ley. Por eso esa ley necesita adecuarse. Y además, ni siquiera va conforme con los nuevos tiempos. La ley modelo de la OEA para Iberoamérica en materia de transparencia y de acceso a la información pública sugiere que este tipo de requisitos sean eliminados ya en esta nueva era de la transparencia y del acceso a la información, y la República Dominicana tiene que estar a la par, no solo con su Constitución, sino también con la convención que suscribió ya hace un tiempo en el artículo 13, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, o el Pacto de San José, Costa Rica, y también con esa ley modelo, para que estemos a nivel de los demás países de la región. ¿Hay propuesta de reforma a la Ley de Libre Acceso a la Información? ¿Hay algún proyecto? Se han hablado algunos intentos, pero parece no ser un tema prioritario en la agenda congresual. Hay dos formas de lograr estos cambios que son muy necesarios. Y vamos a ver brevemente por qué son necesarios. Primero, una modificación en cuyo caso esta decisión estaría en manos del Congreso Nacional, atención a los legisladores, y en segundo lugar, también una modificación o una declaratoria, mejor dicho, de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional por encontrar irrazonable y por tanto violatorio del artículo 40.15 de la Constitución estos requisitos establecidos en el artículo 7 de la ley. La razón por la que esto es importante es, primero, para garantizar el derecho de acceso a la información pública, que es tan importante para el buen desarrollo de la democracia y para el ejercicio periodístico en general, y también porque está científicamente demostrado que los gobiernos tienen menos capacidad de respuesta y se hacen menos responsables de su accionar cuando el derecho de acceso a la información pública tiene trabas irrazonables como estas del artículo 7. Una norma vinculada al derecho a la transparencia, a la obligación de la transparencia, y también al derecho a rendir cuentas que tienen los servidores públicos, que son empleados de nosotros, no al revés como en el pasado. Exactamente. Gracias, Carolina, por compartir este segmento tan interesante. Ojalá que alguien acoja la modificación de la ley, ¿no? Hay muchos legisladores que pueden prevalerse, ¿no?, de tu conocimiento y de otros técnicos y especialistas para darle una nueva formalidad a este instrumento de mucho valor para la transparencia. Gracias.